Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy J. Barros, estoy, como podéis comprobar, en Barcelona. Estoy a los pies de la Torre Akbar y este vídeo se basa en un trabajo que me gusta mucho, un trabajo de un fotógrafo llamado Carlos Prieto, que se llama Akbar Gravity. En este trabajo, Carlos en todas las fotografías muestra de una manera más o menos evidente este edificio, la Torre Akbar, que creo que ya no se llama así, por cierto. Y es un ejercicio súper chulo porque exige explorar un entorno que a veces es más alejado y otras veces más próximo a este edificio, de manera que este aparezca siempre como, bueno, reflexionando sobre cómo las ciudades cada vez más tienen edificios significativos, edificios que se convierten en reclamos turísticos. Así que en este vídeo voy a dedicar una hora a hacer fotografía de calle y voy a intentar que en la mayoría de las fotos, si no en todas, de una manera más o menos clara, aparezca ese edificio de ahí. Así que recordad la fuente original, Akbar Gravity de Carlos Prieto. Son las 7:25 y empezamos ahora. Mirad cómo empezamos descubriendo ya posibilidades para mostrar el edificio de una manera indirecta. Voy a hacer una fotografía aquí y ahora os hablo de los ajustes que he decidido, que he escogido para este vídeo. Voy a jugar con el reflejo de la torre y voy a jugar con los volúmenes de ese edificio de ahí atrás. Evidentemente estoy hablando de repetir un elemento, de abarcar más o menos espacio, y una de las cosas que más influencia va a tener para esto es la longitud focal de la cámara que utilicéis. Yo estoy grabando este vídeo con mi GoPro, pero también llevo mi Ricoh GR3X, que tiene una focal de 40 milímetros. Eso significa que mis fotografías van a cerrar mucho más el ángulo que aquello que vais a ver en esta grabación. Y en cuanto a los ajustes, he puesto 1:250 f8 y el ISO automático, y la medición de las luces está en protección a las altas luces, como ya suele ser habitual. Voy a jugar, fijaros, con estas manchas de luz y de sombra que tengo aquí. Tengo el edificio al fondo que se cuela a través de este cristal, y voy a jugar con la posición del edificio y también de nuevo con los volúmenes de estos cubos y estas sombras. La verdad es que es una suerte porque el edificio tiene tanta personalidad, es tan llamativo que se convierte fácilmente en un centro de atención. Fijaros, tengo ahí esa columna que no me gusta, la voy a ocultar detrás de esto. Eso es. Fijaros estos juegos. Tengo que admitir que antes de venir a grabar este vídeo pensé muy bien en la hora. En un espacio tan despejado como este, fijaros, evidentemente la posición del sol tiene muchísima influencia. He venido por la tarde porque en este caso la torre está iluminada desde esta parte, desde este lugar la voy a ver iluminada, y si fuese por la mañana el sol estaría del otro lado, con lo cual la situación sería completamente distinta. Así que si podéis escoger, intentad hacer las fotografías y las sesiones pues cuando la hora sea, cuando la luz os interese más. Puedo usar la torre como un fondo y colocar elementos a distintas distancias, en este caso los grupos de personas. Como están sentados y no se van a mover, tengo tiempo de moverme yo, preparar la escena, enfocar y disparar. Voy a seguir probando con estos elementos aquí y voy a ver qué puedo conseguir. Voy a probar desde el otro lado, desde atrás. Fijaros cómo ahora cambia completamente la composición, y puedo en mi fotografía mostrar el borde de la torre o hacer que la torre cierre la imagen por ese lado. Voy a probar mostrando distintos volúmenes. Puedo jugar también con los edificios que se reflejan aquí, con estos cubos, este cubo que va a continuación, la torre, incluso los edificios del fondo. Me gusta que la parte de atrás, este reflejo de aquí, este edificio está iluminado porque la sombra de la torre cae aquí, con lo cual esta zona más brillante hace que la torre se recorte perfectamente
sobre el fondo. Y claro, la torre está tan lejos que dependiendo de dónde enfoque voy a poder cambiar la profundidad de campo. Estoy tirando a F8, con lo cual la profundidad de campo va a ser bastante grande, pero no va a ser lo mismo que yo enfoque aquí, que está muy cerca, que enfoque al final. En este caso, como me interesa que la torre sea la protagonista, voy a enfocar casi siempre en la torre. Veo el perro y disparo. También me gustan mucho estas sombras de aquí. Voy a intentar coger el perro en esta zona de aquí. Aunque ahora, en realidad, lo que pasa es que este cubo se ve entero y me parece demasiado obvio. Así que voy a intentar no mostrarlo de manera completa. Si me acerco lo suficiente, lo convierto únicamente en planos, porque quito la referencia de la parte inferior. Pero así la torre prácticamente queda oculta. Cuanto más me acerque y más espacio ocupe la torre, más evidente va a ser su presencia, pero a mí me interesa que sea siempre un elemento de fondo. Fijaros, hay un personaje ahí, voy a fotografiarlo con la torre detrás. Me voy a agachar para que las letras de atrás no se lean. Me encanta la luz que hay justo detrás de él. Mirad ese cristal roto. Qué patrón tan interesante genera aquí. Lo que pasa es que me quedo sin la torre, claro. Ahí la vuelvo a tener, pero no consigo meter todo en el encuadre. ¿O sí? Ahora sí. Tengo un juego de planos entre este plano, ese reflejo, la torre y el reflejo del cielo. Enfoco de nuevo la torre al fondo. Mirad qué chulo, la gente proyectada sobre el cristal, con los cristales rotos aquí, pero no tengo manera. El objetivo era incluir siempre la torre y así no veo cómo hacerlo. Pero voy a intentarlo con este reflejo de aquí. ¿La veis? Es muy sutil, pero está aquí arriba. Así aparezco yo en el reflejo, la persona que está detrás, pero si yo me meto en sombra, yo desaparezco y solamente queda la persona de detrás. Voy a establecer una conexión entre este patrón, bueno, no es un patrón, esta textura de aquí y la textura de la torre. Para eso me pego al cristal y muestro únicamente esto y la torre. Enfoco en la torre de nuevo. Puedo dejar o no este triángulo azul aquí para que se separen los planos. Voy a probar porque me gusta bastante. También puedo meter un elemento que dé mucho contexto, como ese cartel que pone Barcelona, pero en ese caso necesito algo que en cierta medida contrarreste el peso del texto, porque si no va a tener demasiado protagonismo en la imagen. Estaría algo que pasase por aquí, porque veis que así la fotografía es demasiado obvia. Otro juego que puedo hacer es entre este graffiti y eso del fondo, y además la forma, este ángulo cuadrado de aquí, ángulo recto, y la forma más redondeada de la torre. Voy a ver si puedo meter la parte superior, pero no funciona. Y aquí, a mí me gusta este juego, este contraste entre el graffiti
y los colores, pero me gustaría que hubiese algún elemento aquí, quizás una presencia humana que rompiese tanta línea. Aún así voy a jugar a hacer coincidir esta línea con el perfil de la torre, a ver si funciona. Es una pena que esta línea no sea perfectamente recta, que no acabe aquí, porque en este caso el juego yo creo que sería mucho más obvio. Ahora voy a fotografiar a la gente con la torre detrás, un disparo frontal. Ahora sí que tengo elemento humano, enfoco, puedo meter el texto de atrás sin que se lea completo. Y también me gusta esta división del espacio con esta línea y esto. Elimino los laterales y me quedo únicamente con la forma y las personas a cada uno de los lados. Sitúo la torre ligeramente a la izquierda para que no ocupe el centro del encuadre y la foto sea ligeramente asimétrica. Y disparo. Aquí voy a llenar el primer plano con esto, con estos grafitis, la mujer y la torre al fondo. Esta vez voy a enfocar a la mujer. Me pregunto si podré meter ese grupo completo dentro de la torre. No. Si estoy demasiado lejos, así lo meto únicamente a él y la torre detrás. Enfoco en él. Bueno, voy a bajar, hay unas escaleras aquí y voy a bajar a ver si consigo hacer algo interesante por aquí abajo. Aunque me va a costar, cuanto más baje, más me va a costar incluir la torre, porque voy a tener que apuntar hacia arriba, pero bueno, vale la pena intentarlo, a lo mejor consigo algún reflejo que funcione bien. Como os decía, la focal es una de las decisiones más importantes que podemos tomar a la hora de hacer fotografía de calle. En este caso, 40 milímetros es mucho más estrecho que la focal de la GoPro, y eso que estoy escogiendo una configuración de lente estrecha. Os voy a mostrar el ejemplo. En esta fotografía, en esta escena, vosotros estáis viendo que la torre ocupa más o menos un tercio de la imagen, un tercio, otro tercio, otro tercio, pero en mi caso la torre llega hasta aquí y hasta aquí. Ocupa prácticamente, pues yo diría que 3/5 fácilmente, incluso un poco más. Fijaros qué bonita la torre. También me interesa el contraste de la forma de la torre y el color de la torre con las hojas de los árboles. Así que voy a hacer simplemente una fotografía en la que se vea la copa de los árboles y la torre. A un lado la torre y a sus pies los árboles. De nuevo, un poco más cerca, voy a ver la torre a través de las ramas. Pensad que yo estoy viendo de aquí hacia arriba. Aquí si bajo mucho la apertura, si abro mucho el objetivo, puedo conseguir, y enfoco en las ramas, podría conseguir quizás que se desenfoque la torre. Y ahora vuelvo a 1.250 f8. Voy a ir a esa zona de ahí y voy a ver cómo puedo aprovechar esos elementos y la torre detrás. Voy a intentar una con los turistas. Mirad estos colores, que son los mismos que tiene la torre, sobre todo cuando está iluminada de noche.
Lo que pasa es que con una focal relativamente corta, mucho más corta que la GoPro, pues es complicado meter en la fotografía todos los colores. Ahora mismo estoy viendo hasta este cubo azul. Voy a aprovechar a esa chica cuando pase por ahí. Atended siempre a las sombras. A veces las sombras son más interesantes que los propios elementos. Me gusta esta curva que hace aquí estos cubos, me gusta el cubo del fondo y me gusta la torre ahí, que es el gran objetivo de este taller, bueno, este vídeo, perdón. Y voy a aprovechar, van a pasar unas personas por ahí y las voy a fotografiar cuando pasen aproximadamente por aquí. Preenfoco. Un nuevo disparo cuando están un poco más adelante. De nuevo, cuando la gente va caminando hacia la luz, se crea un borde que los separa del fondo. Aquí están en sombra. Es una gran diferencia. Una más con los cubos. Preenfoco. Disparo. Voy a bajar hacia esa zona de ahí, hacia ese parque, porque tendré más posibilidades de meter la torre, porque me alejaré de ella y no rellenará tanto la fotografía. Lo estoy fotografiando a él con la torre al fondo. He bajado el tiempo a 1.125, apertura F8, y he bajado a 1.125 porque esta situación pues no había movimiento, con lo cual podía sacrificar la velocidad y así el ISO no se disparaba demasiado. Aquí hay de nuevo un juego bastante chulo entre este cartel metálico que no tiene color y la torre, pero no veo cómo podría aprovecharlo para una imagen. Voy a intentar meter las ramas, la torre y este cartel. Puedo jugar con la proporción de espacio que ocupa la torre, el cartel, las ramas. Y voy a intentar que ocupen distinta extensión para que la imagen tenga un poco más de interés. Por ejemplo, puedo reducir mucho el ancho de torre que se ve o puedo hacer que ocupe más espacio. Aquí hay una luz muy bonita, pero bueno, estoy intentando meter la torre y aquí no tengo posibilidades porque tampoco tengo reflejos, superficies reflectantes que me permitirían mostrarla de manera indirecta, pero voy a intentar qué puedo hacer desde aquí. Aquí se produce una cosa muy interesante, que es que los árboles se reflejan aquí, parece como que continúen, y la torre está al fondo. También se ve de una manera muy sutil, pero podemos aprovecharlo. Aquí de nuevo tengo un juego de reflejos entre este cristal, lo que se ve a través del cristal y también la torre. Puedo jugar y hacer una composición bastante geométrica. Sigo con 1.125 porque no hay movimiento. Me
gustaría que hubiese alguien en estas ventanas, sería un punto de atención muy interesante. Ya, se ha metido una persona ahí, voy a intentar aprovecharla. Me gusta la luz que hay en el cabello de esa chica. Voy a intentar meterla en el encuadre con la torre al fondo. Voy constantemente mirando las superficies reflectantes por si de alguna manera viese la torre, ya que me he puesto como ejercicio que la torre aparezca en todas las imágenes. Eso quiere decir que voy a renunciar a muchas fotografías, pero bueno, la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Ahí vuelve a aparecer eso, ya es torre de nuevo. Una escena chula, fijaros esta persona con el teléfono, hablando ahí en esa mancha de luz. Torre al fondo. Y mirad qué luz más chula hay aquí, esta luz que separa las ramas de la torre. Tengo que tener cuidado porque esta farola se me mete en el encuadre, lo ensucia un poco, pero tengo todo el tiempo. Y estas sombras en el suelo son bastante interesantes. Tengo la torre aquí, así que lo voy a hacer. Voy a hacer algunas fotografías en esta parte. Y puedo jugar con la propia torre como superficie reflectante, aunque aquí es ligeramente confuso. Fijaros qué sombra se produce aquí cuando pasa gente. Reenfoco y espero. Como la focal es mucho más pequeña en mi caso, estaréis viendo sombras que yo no veo. Porque yo evidentemente estoy mirando a través de la pantalla de la Ricoh. Tengo un reflejo aquí y aquí sombra, y sería interesante conseguir las dos cosas. También es bonita la luz que hay en el interior, ¿veis? Contrasta este rojo con el azul del cielo, este rojo, y tenemos toques de naranja en el interior. Pero, bueno, es una fotografía un tanto confusa porque no hay nada que se imponga en el encuadre aquí. Y estoy apuntando ligeramente hacia arriba, con lo cual las personas que aquí veo reflejadas no aparecen en la imagen. Aquí tengo de nuevo los cubos, tengo la torre, pero falta algo que añada un cierto interés. A lo mejor una sombra proyectada encima de los cubos puede funcionar. Que voy a intentar que no sea la mía.
Estaba mal situado porque yo aparecía también proyectado y yo no quiero ensuciar la imagen en este caso, así que me voy a poner del otro lado de los tubos para que la gente se proyecte en ellos, las sombras, y yo quede fuera del encuadre. Y voy a esperar a que en esta zona o en esta zona lo que se vea sea una cabeza, que es mucho más reconocible que simplemente cualquier otra parte del cuerpo. Me he alejado con la intención de, bueno, que la torre Akbar se vuelva un poco más pequeña e integrarla con otros elementos, que no se coma tanto el encuadre. Recordad que llevo una focal de 40 milímetros y es, bueno, pues una focal relativamente larga comparada con la GoPro. Si quiero meter más elementos además de la torre tengo que alejarme bastante de ella. Desde aquí, por ejemplo, tengo la posibilidad de jugar con este poste, el semáforo, el otro semáforo e incluso con las personas que pasan por aquí. Voy a componer una imagen que es prácticamente simétrica porque tengo aquí este semáforo curvado y la torre en el centro. Si me separo, consigo que la farola salga del borde de la torre, sea más evidente, y así prácticamente se confunde con la torre. Me gusta mucho esta mancha del color rojo que tenéis aquí, combina muy bien con los colores de la torre y la luz es súper interesante. Voy a intentar fotografiar a alguien pasando por esta zona. Fijaros las sombras que proyectan. Y como hay bastante barullo visual, es muy importante fotografiar a la gente cuando pasa por zonas con mancha de luz. Y aquí se proyectan las sombras de los ciclistas. Voy a ir hacia allá, voy a ver qué tal se ve desde el parque y me voy a acercar una última vez a aquella zona de allí. Me gusta mucho cómo sobresale la torre de esta línea de aquí y la gente abajo. Me encantaría pillar un balón suspendido en el cielo. Porque además el reflejo del sol en la canasta por detrás es muy interesante. Esto de aquí. Mirad qué luz más interesante en la mesa, aquí. Coloco la canasta a un lado, la torre al otro y juego también con esta línea. Incluso forzar la perspectiva para que la canasta sea tan alta como la torre.
En este caso puedo utilizar este graffiti porque claro, tiene mucho que ver con lo que estoy viendo, aporta contexto y lo puedo utilizar para llenar el primer término metiendo la torre al fondo. Con esta luz tan baja me puedo meter en la fotografía. Si la luz es suficientemente intensa puedo aprovechar mi sombra, aunque me temo que en este caso va a ser muy pequeña comparado con todos los elementos que hay, va a ser difícil de detectar. Como por ahí creo que me voy a quedar sin espacio, voy a volver a cruzar por aquí y vamos a explorar un rato más aquel lugar. Esto también tiene una forma similar a la de la torre, pero es difícil de aprovechar por todo el ruido visual que hay en esta zona de aquí, que desconecta esta parte con aquella. Mirad qué bonito el sol reflejado en el tranvía con la torre al fondo. Voy a ver si llego. ¿Estás haciendo un pop? Sí, ¿Sí? estoy haciendo un pop. ¿Qué, Pues mira, ¿Lo cortas o no? vas a salir, ¿no? Tu voto va a salir. qué grande, o sea, ¿Qué te dices? sigo muchísimo. Joder, ¿cómo te llamas? Edu, Vale, encantado, Edu. hemos hablado alguna vez por Instagram. ¿Ah, y eso. sí? Sí, Vale, sí, genial. genial, lo veré. Pues lo verás. Claro, ya ves que ahí el corte. Espérate, te grabo, ¿eh? Vale, sí. Ahí tenéis Un a saludo Edu, que me para ha todas pillado las- grabando el POV en Varna. Un saludo para todas las cluberas. Venga. Chao, Edu, escríbeme, ¿vale? Para que sepa que eres tú. Sí. Gracias. Fijaros cómo se empieza a ir toda la luz. Voy a subir por aquellas escaleras y vamos a aprovechar un poco más. Pero no volverá. Y como hay muy poca luz, ya no voy a poder aprovechar prácticamente reflejos. Voy a ir a una zona elevada para pillar los últimos rayos del sol sobre la torre y a ver qué podemos hacer. Suelta. Suelta. Fijaos cómo ahora la torre es mucho más plana porque la luz no la alcanza de forma directa, con lo cual el volumen se pierde un poco más. Antes era mucho más oscura por aquí que por aquí, ahora es prácticamente plana.
Ahora el reflejo es mucho más tenue porque la torre refleja menos luz, con lo cual se ve menos, pero esto también hace que veamos todavía más la textura del cristal. Este cristal roto que tenemos aquí, pero lo que sucede es que el reflejo es demasiado plano porque no hay la zona iluminada que teníamos antes. Allí tenemos la Sagrada Familia. Es una pena, podría haber intentado meter la Torre Akbar y la Sagrada Familia en la misma imagen, aunque es cierto que con las farolas y demás es un poco sucia. Es una pena porque voy a acabar el vídeo antes de que enciendan las luces de este parque, que son muy chulas, y antes de que la propia Torre Akbar esté iluminada. De noche os aseguro que es un espectáculo. Esto sí que me gusta, el reflejo aquí y la torre allí. Y tengo de nuevo la Sagrada Familia. Es un poco más limpia esta imagen, creo que va a ser una de las últimas. Juego con el ángulo de la parte superior, la Sagrada Familia reflejada aquí, este graffiti y la torre al fondo. Voy a cerrar completamente el encuadre por aquí para añadir un punto de extrañeza justo en la esquina de este cubo. Y dejo fuera este reflejo de una farola para que solamente sean la Sagrada Familia, la torre y el cubo. Cuando hay superficies reflectantes pintadas como esta, podéis jugar con lo que se ve reflejado, con lo que se ve a través del cristal y con el contenido del propio cristal, la pintura. Para eso únicamente tenéis que decidir si enfocáis en un borde de lo reflejado, en un borde de algo que se ve a través del cristal o directamente en lo pintado, en el graffiti. En este caso yo voy a enfocar en el borde de la torre para desenfocar el graffiti. Fijaros la diferencia si enfoco directamente en el graffiti. Se nos va la luz, mirad. Ya no queda luz en la torre y son y 24. Y con esto, pues con esto vamos a dar por acabado el vídeo a los pies de la Torre Akbar o Akbar. Espero que os haya parecido interesante. Es un ejercicio que os recomiendo que hagáis, que escogáis un elemento suficientemente grande para que os podáis alejar y jugar con la escala, porque si es muy pequeño solamente se va a ver si estáis muy próximos al elemento que estáis incluyendo en las fotografías, y que intentéis mostrarlo de muchas formas diferentes, ocupando mucho espacio. Al fondo, esta vez no me he ido muy lejos, pero podría haber metido la torre desde una distancia mucho más considerable. Entonces es un ejercicio que os recomiendo que hagáis donde vivís o en aquellos lugares en los que visitéis cuando viajéis. Se trata de hacer fotografías de manera que, de forma más o menos obvia, un elemento esté presente en todas ellas. Y lo podemos llamar, si queréis, ejercicio Gravity o gravedad, porque Akbar se refiere a esta torre. Pero os insisto en que vayáis a ver el trabajo de Carlos Prieto, que es un trabajo muy serio, muy bien desarrollado, que habla sobre, bueno, la identidad de las ciudades y demás, y cómo desde distintas zonas muy diferentes de una misma ciudad se ve un símbolo representativo, como en este caso la Torre Akbar. Y nada más, os dejo. Espero que me digáis qué fotografías os gustan más y por qué, y os emplazo a un nuevo vídeo. Y sabéis que mientras tanto me encontráis en jbarros.com, en jbarros_foto y sobre todo en el Club de Fotografía Callejera. Gracias y hasta otra.